Qué bendición llegar al final del día y abrir la palabra del Señor. Darnos cuenta que a pesar que en este mundo estamos pasando por diferentes situaciones que nos agobian, tener un fundamento que nos dé esperanza, que nos dé alegría, y ese fundamento es precisamente la palabra del Señor. Mis apreciados amigos que están ahí en los diferentes medios de las redes sociales, un abrazo, una bendición para cada uno de ustedes. En esta hora quiero compartir con ustedes un tema sumamente interesante que tiene que ver con nuestro día a día y que no podemos escapar a esta situación. Quiero decirles que en la palabra del Señor, Él nos advierte a cada uno de nosotros cómo mantenernos en la vida cristiana, en esta caminata, de manera exitosa, cómo avanzar un día a la vez, cómo avanzar de manera victoriosa tomado de la mano de Cristo Jesús. Por esa razón, quiero invitarte a que en este momento, allí donde tú te encuentras, en la intimidad de tu hogar, ahí también si vas conduciendo para tu casa y estás escuchando la 95.1, ahí donde vayas, conectémonos con el cielo en este momento a través de una oración. Nuestro amante Dios y eterno Padre, queremos abrir tu palabra porque ella es nuestro consuelo, porque ella nos produce paz, alegría, felicidad, porque a través de ella somos bienaventurados, somos dichosos. Por eso, Señor, en este momento, en esta hora, queremos fundamentar nuestra vida en tu santa y bendita palabra. Danos tu bendición al tener este tema de tal manera que tu nombre sea glorificado y nuestras vidas sean edificadas. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor en el libro de los Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6, el versículo del 10 al 12, quiero que lo comparta o compartirlo con cada uno de ustedes, pero también que tú lo puedas compartir con tus amigos. Vamos a ir a ese libro precioso, el capítulo 6, versículo del 10 al 12. Vamos a buscar en la palabra del Señor lo que el Señor nos dice, y cito a Pablo en este momento. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en guerra. Sí, así como lo escuchan. Cada ser humano que habita en esta tierra está en guerra. Sea un cristiano entregado, consagrado al Señor, o no lo sea, está librando una batalla. Pero esta batalla, dice el apóstol Pablo, no es contra sangre, no es contra carne, no es contra el vecino, no es contra tu hijo o contra tu esposa o esposo. No, no es así. Esta es una guerra que estamos librando en el escenario de las ideas. Allí tenemos una batalla. Por un lado, dice la Escritura, está Cristo tratando de obtener nuestra entrega completa, nuestra adoración absoluta, y por el otro lado, entonces encontramos a Satanás
seduciéndonos para que nosotros seamos sus esclavos, seamos sus siervos. Hay una batalla que tenemos que librar. Es una batalla en contra de los demonios, en contra de esos espíritus que cada día vienen con sus estratagemas para tratarnos de hacernos caer y de desviarnos del camino de nuestro peregrinar cristiano. Pero qué lindo es cuando leemos la palabra y el apóstol nos da el consejo, cito: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué lindo es saber que nosotros podemos fortalecer nuestra vida espiritual a través de la fuerza de Cristo. Cuando nosotros nos entregamos completamente al Señor, el Señor en su palabra nos tiene asegurada la victoria. Y eso es para glorificar el nombre del Señor. Qué lindo es darnos cuenta que llegamos al final del día y poder decirle al Señor: muchas gracias, Señor, porque he obtenido la victoria. Quiero compartirte otro texto de la palabra del Señor, porque aquí venimos a leer la Escritura. Aquí venimos a meditar en la palabra, porque cuando nosotros leemos la palabra, algo sucede en nuestra vida. Hay cambio en nuestra manera de pensar, hay cambio en nuestros sentimientos, nuestra conducta, nuestras acciones son totalmente transformadas por medio de ese lindo poder que el cielo nos ha concedido a nosotros a través de la persona de su Santo Espíritu. Cito lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice lo siguiente en la Escritura. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra del Señor: así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Qué tremenda advertencia, porque muchas veces nosotros en nuestra caminata cristiana vamos confiados en la vida. Vamos seguros de que yo soy un cristiano, que cada día estudio de la Biblia, que cada día me arrodillo para adorar al Dios del cielo, para mantener esa conexión con el cielo, con el Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo nos dice en la palabra que el que cree estar firme, mire que no caiga. Mis apreciados amigos, muchas veces el diablo quiere autoengañarnos o quiere engañarnos para que nosotros nos autoengañemos. Y en ese asunto, en esa guerra espiritual en la cual nosotros estamos inmersos, allí entonces el diablo nos engaña y nos hace creer que nosotros somos los mejorcitos, nos hace creer que nosotros somos más santos que los demás, nos hace creer que a mí no me va a pasar nada, que aquel sí pudo caer porque estaba débil, pero yo estoy firme, estoy fortalecido y no me va a pasar nada. No nos engañemos, no nos engañemos. El diablo tiene 1,000 seducciones para hacernos caer. Por eso debemos de tener nuestra única seguridad en Cristo Jesús. Nuestra única fortaleza debe de ser Cristo, nuestro fundamento, su palabra, para que nos mantenga firme en el momento de la prueba y de la dificultad. El libro de Lucas capítulo, quiero que vayas a tu Biblia allí donde estás, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Nota bien lo que dice la palabra del Señor. Lucas 22:31. Dice la Biblia: el Señor dijo también: Simón, Simón. Pero este nombre podemos cambiarlo. Puede ser Juan, Esteban, o cualquier otro nombre. No importa. Tú conoces tu nombre y sabes lo que quiero decir a través de lo que el Señor Jesús nos está diciendo en su palabra. El Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Eso es lo que hace Satanás. La Biblia, en el Evangelio de San Juan, declara en el versículo 10 del capítulo 10, el ladrón
no solamente viene a matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El cielo se complace en otorgarnos una vida completa, una vida absoluta, llena de felicidad, de paz. Solamente en Cristo Jesús. Pero también nos dice que el diablo, el que tiene una guerra contra los hijos de Dios, viene a destruir tu vida, viene a destruir tu salud, viene a destruir tu familia, viene a destruir tus hijos, viene a destruirte completamente a ti y a los tuyos. Pero el Señor Jesucristo viene a edificarnos, viene a construirnos, viene a transformarnos para que seamos exitosos en su nombre. Quiero decirte que el diablo, dice la Escritura, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, zarandearlos. El diablo tiene un plan definido. Aunque Dios tiene una programación diaria para mi vida en su santa y bendita palabra, el diablo también tiene una programación diaria. Es hacerme caer, es hacerme fracasar, es destruirme completamente. Cuando uno viene comenzando en la flor de la vida, el diablo se aprovecha de esos momentos para arruinarnos la vida a través de los vicios, a través del alcohol, a través de las drogas y otro número de situaciones que ya conocemos. Ahora bien, hay 5 instrumentos que el diablo utiliza, 5 estrategias para hacerte la vida infeliz, para arruinar a tu familia, para verte destruido, para ver tu vida amargada. 5 instrumentos, 5 estrategias que el diablo usa y yo quiero estudiarla contigo en esta hora. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, el versículo 1, nota lo que el escritor de este precioso libro declara. Dice lo siguiente, Mateo 4, versículo 1. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mientras estemos aquí en esta tierra, vamos también a ser tentados por el diablo. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue tentado por el diablo. La Escritura dice que Jesús fue conducido, fue guiado al desierto por el Santo Espíritu de Dios. Y cuando Jesús estaba allí en el desierto, el diablo sigilosamente se le acercó como un personaje, como un ángel que venía del cielo. Y la Biblia dice que ahí se le acercó a Jesús para ser tentado por él. El diablo tiene un plan para destruir tu vida. El diablo tiene una tentación para atacarte. El diablo tiene una prueba para marcar tu vida. Pero Cristo te llama en este momento a que confíes en Él. Quiero decirte que en cierta oportunidad un niño muy feliz se le acercó a su padre y le dijo, papi, papi. El padre lo queda viendo, pensando que el niño iba a pedirle algo, y el padre le dice al niño, hijo, cuéntame, ¿en qué te puedo servir, papito? Y el niño le dice, papi, papi, mira, ¿verdad que yo soy más fuerte que el diablo? El padre lo queda viendo la ingenuidad del niño, pero también viendo ese amor que este niño tenía en el corazón por Dios. Y le dice, hijo, tú no eres más fuerte que el diablo. El niño agacha la cabeza, lleno de tristeza, pero pasan los minutos y el niño como que reflexiona y vuelve donde el papá. Dice, papá, papá. Dice, ¿pero verdad que tú eres más fuerte que el diablo? Y el padre nuevamente vuelve a desilusionar al niño y le dice, no, hijo,
yo no soy más fuerte que el diablo. El niño nuevamente se va triste porque él no era más fuerte que el diablo y él quería vencer al diablo. El papá no es más fuerte que el diablo y él tenía todas sus esperanzas de que su padre podía vencer y destruir al diablo. Pero el padre le había negado esa posibilidad. Como seres humanos, a veces nosotros estamos confiados de que podemos vencer al enemigo de nuestras almas, de que podemos vencer al enemigo de Dios. Pero en este mundo, en este universo, solo hay una persona que puede vencer al enemigo. Nuevamente, el niño se le acerca al padre porque algo lo iluminó. Le dice, papá, pero ¿verdad que Jesucristo puede vencer al diablo? Y ahí el padre, con una gran sonrisa, abrazó a su hijo y le dijo, sí, tú no puedes vencer al diablo, yo no puedo vencer al diablo, pero Jesucristo sí puede vencer al diablo porque ya lo venció y lo seguirá venciendo. Ahora el niño tenía una sonrisa de oreja a oreja porque sabía que tenía un personaje, que ese personaje es Cristo y que ese personaje podía otorgarle la victoria a él y a todos aquellos que nos sometamos al señorío de Cristo Jesús. Por eso es que la Escritura nos dice a cada uno de nosotros de que Jesucristo fue tentado en el desierto de la tentación. Ahí fue probado por el diablo. Allí, en el desierto, Jesús venció a Satanás y hoy la palabra nos declara que si nosotros obedecemos al Señor, si obedecemos sus instrucciones, sus estándares, también podemos vencer al diablo. Esas son buenas noticias. Quiero planteártelo a través de una analogía. ¿Cómo es que el diablo puede amargar nuestra vida? ¿Cómo hacerla infructuosa? ¿Cómo hacerla infeliz? El diablo reúne a todos sus demonios a un concilio. Estamos imaginando. Y en ese concilio el diablo pide informes a sus demonios. A ver, fulano de tal, te pregunto por Pedro de tal. Y entonces el demonio que está a cargo de arruinar la vida de Pedro tal, dice, mira, Pedro tal tiene esta situación, he tomado los informes, he anotado todo lo que él hace, llevo un registro fidedigno de todas sus acciones, sus comportamientos, sus inclinaciones. Esto es lo que le gusta de comer, esto es lo que le gusta tomar. A él le gusta hacer estas cosas, le gustan estos tipos de vestidos, le gusta escuchar este tipo de música, le gusta leer estos tipos de libros con estos tipos de contenido, le gusta ver estos programas de televisión. Y el demonio está dando a Satanás un informe fidedigno de todo lo que esta persona hace. Es decir, ahí en ese concilio, allí, en esa fábrica que Satanás tiene, cada demonio diseña una tentación personalizada para destruir totalmente tu vida. Reflexionemos un momento. Si a ti te gusta o tienes inclinación por fumar cigarrillos, pero no te gusta el alcohol, entonces la tentación va a estar dirigida por lo que a ti te gusta. El diablo no te va a llevar ahí a cierto lugar y te va a presentar una botella de alcohol, porque eso no es tentación para ti. Pero la Escritura nos dice que sí, el diablo te va a tentar en algún momento de tu experiencia cristiana. Si a ti te gusta leer la Biblia, Satanás se te va a acercar con el propósito de desanimarte para que tú no estudies la Biblia. Si a ti te gusta orar, el diablo te va a desanimar con el único propósito a que tú no tengas un plan intencional de oración, que puedas interceder por los demás, que puedas interceder por tu familia. El diablo prepara una tentación personalizada para destruir tu vida y para destruir tu familia y para destruir tu iglesia.
Apreciado amigo y hermano que me estás viendo en este momento, me estás escuchando a través de la radio, quiero decirte que de una u otra manera, en un momento determinado de nuestra experiencia en esta vida, vamos a pasar por serios conflictos, vamos a ser sacudidos por Satanás, vamos a ser zarandeados, vamos a ser tentados. Pero la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Esas sí son buenas noticias. ¿Recuerda la historia del niño? El padre le dijo, solamente en Cristo tenemos victoria. Solamente en Cristo saldremos vencedores. De tal manera que la primera estrategia, el primer instrumento que el diablo usa para arruinar la vida tuya y la vida de tu familia, la vida de tus hijos, son las tentaciones. Y las tentaciones vienen con tu nombre, las tentaciones vienen personalizadas. El diablo sabe lo que a ti te gusta, lo que a ti te atrae. Tiene 6,000 años de estudiar al ser humano. Él sabe cuáles son las cosas que a nosotros nos atraen y nos seducen. Y ahí te va a atacar. ¿Cuál es la debilidad nuestra? El diablo la sabe y allí te va a atacar. Así te va a presentar también la tentación. El diablo no va a venir conmigo con una botella de licor más caro, porque sabe que eso para mí no es tentación. El diablo no va a venir a mí con algo de droga, porque sabe que eso para mí no es tentación. Pero el diablo sí va a venir con una tentación donde él sabe y tiene la seguridad que me va a hacer caer. Y la única manera de mantenernos victoriosos en este peregrinar cristiano es fortaleciéndonos con el poder de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. Ahora, aquí tengo buenas noticias. ¿Y sabes por qué? Porque en la carta del apóstol Pablo a los hebreos nos da un principio de motivación, un consejo, nos da unas palabras de ánimo, unas palabras de motivación. Porque allí dice en Hebreos capítulo 2, el versículo 18, lo siguiente. Nota bien lo que la palabra del Señor nos dice, Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice la Escritura, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¡Wow! ¡Qué bendición! Si Cristo fue tentado por Satanás en el desierto, si Cristo allá, el diablo quería someterlo, Cristo no se dejó, Cristo siempre respondió con un escrito está, porque el éxito de la vida cristiana se encuentra en obedecer la palabra del Señor. Y cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, vamos a ser exitosos en el nombre del Señor. Ahora, dice la Biblia que Cristo, por cuanto él mismo padeció al ser tentado por Satanás allá en el desierto, es poderoso para socorrernos a nosotros en el momento de la prueba, en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento, en el momento de la tentación. ¿Qué significa eso? Que en algún momento de tu vida vino la prueba y si el diablo te hizo caer, entonces ahora que tú estás con ese sentimiento de culpabilidad, pensando en que defraudaste a Cristo, pensando en que defraudaste a la comunidad de cristianos a la que perteneces, entonces el diablo llega y te dice, oye, ¿qué haces tú leyendo la Biblia? No, quiero alimentarme de la palabra del Señor, pero eso es hipocresía. Acabas de pecar, acabas de deshonrar el nombre del Señor. Mírate a ti mismo. ¿Cómo es posible? Tienes que dejar eso. Y el diablo comienza a desanimarte. Pero cuando tengas una dificultad, tengas una prueba y haya caído ante la prueba o la tentación, no te desanimes, levántate y sigue adelante en el nombre del Señor. Porque cuando confiamos en Él y depositamos nuestras cargas, Él se hace cargo de nosotros. Y dice la palabra en el libro de Salmos, capítulo 19, el versículo 12. Salmo 19, número 12. Dice lo siguiente. ¿Quién podrá entender sus propios
errores. Es difícil que nosotros, por nosotros mismos, podamos aceptar nuestros propios errores, nuestras propias faltas. Y sigue declarando, líbrame de los que me son ocultos. Así es, mi apreciado amigo. Tú que me estás escuchando a través de la radio, me estás viendo a través de este canal de YouTube. Quiero decirte que muchas veces nosotros cometemos algunos errores de los cuales no nos damos cuenta. Cometemos pecado, que es como la Biblia lo define, y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué razón? Por eso el salmista David dijo, líbrame de mis errores que me son ocultos. A veces nosotros prejuzgamos, estamos llenos de prejuicios, pero a veces mentalmente estamos cuestionando a los demás, estamos criticando a los demás. Y se terminó el día y no pasó nada, para nosotros nos vamos a la cama, nos vamos tranquilos, pero no nos damos cuenta que hemos cometido errores, que hemos pecado. Por eso David, ahí en su relación con el Señor, le dice, Señor, por favor, soy ser humano, soy finito, soy pecador, líbrame de mis errores que me son ocultos. Necesitamos mantener ese canal de comunicación abierto con el cielo y decirle al Señor, Señor, soy un ser perfecto, tengo tendencia a esto, tengo debilidad a esto, el diablo me hace caer una vez, quizás 2 veces, pero confío en ti, en tus méritos, en tu sacrificio, y es lo único que a nosotros nos llevará al cielo, a esas mansiones que el cielo tiene para cada uno de nosotros. Quiero compartirte un pensamiento inspirado de una escritora norteamericana. Dice lo siguiente, Dios invita a aquellos que conocen su voluntad a ser hacedores de su palabra. ¿Quién nos invita? Dios. ¿A qué nos invita? A que seamos hacedores de su palabra, no solamente oidores. Y al ser hacedores de su palabra, dice lo siguiente, que la debilidad, la tibieza y la indecisión provocan los asaltos de Satanás. Mira qué lindo este pensamiento, es extraordinario, porque mientras por un lado Cristo nos invita a que pasemos tiempo conociendo su palabra, haciendo su voluntad, siendo hacedores de su palabra, por otro lado el diablo utiliza herramientas a través de sus instrumentos como la debilidad, la tibieza, la indecisión, y a través de esas estrategias él asalta nuestra vida o asalta la vida de nuestra familia para volverlas infelices, amargarla completamente. Y entonces dice que la debilidad, la tibieza y la indecisión provocan los asaltos de Satanás. Y agrega, y los que permiten el desarrollo de estos defectos serán arrastrados impotentes por las violentas olas de la tentación. No nos dejemos engañar. El diablo de una u otra manera te va a poner una tentación, 2 tentaciones, 3 tentaciones, con el propósito de hacerte caer, con el propósito de destruir tu vida. Y cuando te hace caer, cuando te amarga la vida, no solo te destruye a ti, porque al lado tuyo tú tienes seres que aman, al lado tuyo tiene una comunidad de cristianos que ama a Dios. Y cuando Él vuelve a hacerte la vida infeliz, entonces no solamente tú eres el único infeliz, sino que todos los que te rodean van a sufrir las consecuencias de haber cedido también a la tentación. De cada uno de los profesos o de los que profesan el nombre de Cristo, dice esta pensadora, se requiere que crezca hasta la plena estatura de Cristo, cabeza viviente del cristianismo o de cada cristiano. ¿Te das cuenta? Nuestra única medida es Cristo, no soy yo. Yo no me tengo que ver a mí mismo, tengo que ver a Cristo. Tengo que ver a Cristo en la cruz del Calvario, a Cristo crucificado, a Cristo sepultado, a Cristo resucitado, a Cristo que asciende
y a Cristo intercediendo por mí en el santuario celestial, pero también tengo que ver a Cristo viniendo en las nubes de los cielos con poder y gloria. Esas son buenas noticias. Aunque el diablo quiere arruinar tu vida a través de este instrumento, a través de esta estrategia de la tentación, aunque él puede usar la debilidad, la indiferencia, la indecisión como sus herramientas, Cristo quiere darte la victoria a ti. Recuerda, el primer instrumento, la primera estrategia que el diablo usa para arruinar tu vida son las tentaciones. La segunda es que tú te estés fijando en tus propias faltas. Por eso cuando el diablo ve que cometes una falta, él se te acerca para desanimarte, para decirte, eres un hipócrita, ¿qué vas a hacer a la iglesia? Salte de la iglesia, no estudies la Biblia, deja de orar. Pero es cuando más tenemos que orar y es cuando más tenemos que leer la Biblia. Tercer instrumento que el diablo usa para destruir nuestra vida, para amargar nuestra vida y para volverla infeliz, son las faltas de los demás. A veces nosotros venimos a Cristo, aceptamos al Señor en nuestro corazón con alegría, con entusiasmo, y estamos dispuestos a servirle, ir a donde Él nos guíe. Y cuando vamos a la iglesia, encontramos que no es lo que nosotros esperábamos, porque esperábamos encontrar personas con alitas, personas santas, y de repente somos chasqueados, porque en la iglesia es la iglesia militante. Ahí hay hermanos buenos, hermanos nobles, hermanos que te inspiran a orar, que te inspiran a motivar a estudiar las Escrituras, pero también hay hermanos que no son tan buenos. Quizás hermanos que te señalen, hermanos que te critiquen por tu vestimenta, te critiquen por tus amigos, te critiquen por las formas en que tú estás avanzando en tu cristianismo. Pero cuando un hermano te esté juzgando por tu manera de vestir, por los amigos que tiene, es necesario que tus hermanos, más bien ellos mismos, hagan un alto y revisen su cristianismo. Pero entonces el diablo usará la falta de los demás para desanimarte, para destruirte, para hacerte la vida infeliz. Y ahí es cuando muchas veces nosotros, en vez de avanzar fijos nuestros ojos en Cristo Jesús, estamos fijando nuestra mirada en los seres humanos. Recuerda que quien te salvó no son los seres humanos, quien te salvó y dio su vida por ti es Cristo Jesús. Por eso, aferrémonos a Cristo, salgamos victoriosos de la tentación, no nos fijemos en nosotros mismos, digámosle al Señor junto con David, líbrame de los errores que me son ocultos, y no nos fijemos en la falta de los demás. No nos fijemos en la falta de los demás. Hay un cuarto instrumento, una cuarta estrategia que el diablo usa para hacernos la vida imposible. Lo encontramos en Proverbios capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra del Señor lo siguiente: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Nota bien lo que el Señor nos está diciendo, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Esto es impresionante, porque si la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y aquellos que aman la lengua van a comer de su fruto, dice el proverbista, entonces nosotros debemos de cuidar nuestras palabras, debemos de cuidar nuestras expresiones verbales. ¿Por qué razón? Porque de una u otra manera las palabras tienen un poder de arruinar tu vida o de edificar tu vida, de hacerte una persona fracasada o de hacerte una persona victoriosa en el nombre de Jesús. Por eso es que el proverbista dice lo siguiente, el sabio Salomón: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Muchas personas aman su lengua. La aman porque están viendo los defectos de los demás, están criticando a los demás, están hablando mal de los demás, están criticando a tu iglesia, viendo los errores que tu iglesia comete para sacarlo a la luz. Pero esos son instrumentos del diablo. No tienes que hacer caso a eso.
Solamente dile al Señor: Señor, santifica mi lengua, santifica mi pensamiento, santifica mis emociones, mis sentimientos, mi manera de pensar. Y entonces estará santificada tu manera de vivir. Dice Mateo 12:37, pues por tus palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Es decir, Jesucristo está diciendo lo mismo lo que ya dijo Salomón, porque Jesucristo es la fuente de las Escrituras. Entonces, si Jesucristo dice lo mismo que Salomón, o Salomón dice lo mismo que Jesucristo, pero Jesucristo dice que por tus palabras serás juzgado y declarado, de acuerdo a tus palabras, ya sea inocente o culpable. Amados hermanos, pidámosle al Señor que santifique nuestra lengua, que santifique nuestros pensamientos, nuestras expresiones. Si vamos a hablar, solo hablemos palabras de bien, palabras de edificación, palabras de motivación, palabras de ánimo, palabras de esperanza para aquellas personas que nos escuchan. Pero si tenemos el mal hábito, o si todos somos inclinados al pecado de estar hablando de los demás, criticando a los demás, digámosle al Señor que por favor nos ayude a vencer esa tentación. Y lo otro que quiero compartir contigo es un quinto instrumento, y es el último que voy a compartir contigo. Hay más todavía. Es los afanes de esta vida. Marcos capítulo 4, el versículo 19, nota lo que la Escritura dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes de esta vida. Si el diablo ya ha usado la tentación para destruir tu vida, si el diablo ya ha usado la tentación de que tú solamente a través de lo primero que el diablo te ofrece, tú caes, quiero decirte en el nombre de Jesús que te levantes. Pero el diablo también utiliza otro instrumento, es que te fijes en tus propios errores y pecados. Pero todavía va más allá. Entonces ahora te dice, no que te fijes en tus errores o tus pecados, sino que te fijes en los errores y en los pecados de los demás para desanimar tu vida y convertir tu vida en una amargura completa. Aquellas personas que caminan viendo la vida de los demás, juzgando a los demás, son personas que viven su vida infelices. La verdad es que yo no tengo tiempo para eso. Mi tiempo está basado en meditar en la palabra del Señor, en hablar palabras de ánimo a aquellos que sufren, llevar palabras de esperanza a aquellos que la necesitan. Para eso nos ha llamado Cristo Jesús. Pero dice que los afanes de esta vida, que es el último instrumento, son los sufrimientos. Cuando el dolor, cuando el sufrimiento viene a tu vida, entonces a veces nosotros creemos que el autor del sufrimiento, que el autor del dolor, que el autor de las lágrimas es el Dios del cielo. Lejos esté eso de nosotros. Yo no sé si tú te recuerdas de la experiencia del patriarca Job, te la voy a contar. Este patriarca Job, era una persona entregada completamente al Dios del cielo. Dice que no había un hombre recto, temeroso de Dios, justo, bueno, como el patriarca. Pero el diablo fijó sus ojos en él. Y el diablo llegó y lo comenzó a tentar, comenzó a destruirlo de una u otra manera. Pero dice la Escritura que aunque el diablo le puso una lepra, una sarna en su cuerpo, que él ya no tenía paz. No tenía paz. Y además de eso, de que no tenía paz, porque el diablo lo había enfermado, no era Dios. Las enfermedades no vienen de Dios, las enfermedades vienen del diablo. Las tentaciones no vienen de Dios, las tentaciones vienen del diablo. Por lo tanto, mientras Job ahí luchaba con su vida, la palabra del Señor nos enseña que se acercó la esposa de una manera sarcástica, burlesca, y le dijo, ¿sabes? Bendice a tu Dios y muere. Al contrario, Job no hizo eso. Se acercó y dijo, en Dios confío, en Dios quiero depositar mi vida completamente. Él es mi Salvador y aunque Él me matare, Él me volverá nuevamente a la vida.
confío en Él. Y así fue. Al final de este gran conflicto, de esta gran batalla, Job salió vencedor. Y Dios, dice la Escritura, le devolvió el doble de lo que tenía. ¿Quieres salir victorioso? No culpes a Dios del sufrimiento, del dolor. Recuerda el texto que te cité hace un momento, San Juan capítulo 10, versículo 10, dice la Escritura, el diablo viene a hurtar, matar y destruir. A eso es que ha venido el diablo, a través de la enfermedad, a través del dolor, a través de los problemas, a través del conflicto, a través de la escasez, a través del desempleo. El diablo es el provocador de todo eso. Pero Cristo ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, dice la Escritura. Confiemos en Dios y Él cumplirá los deseos de nuestro corazón. Apreciados amigos, apreciados hermanos, quiero decirles en este momento que confiemos en la palabra del Señor, que leamos las Escrituras, que meditemos en ellas, que alabemos al Señor, que oremos constantemente, y solo así derrotaremos al diablo. Recuerda lo que dijo Santiago: resistid al diablo y él de vosotros huirá. El diablo, no hay nada más que en este mundo le tenga tanto miedo cuando ve a un cristiano de rodillas clamando al Dios del cielo, leyendo las Escrituras. Por esa razón, la victoria está asegurada. Y tú serás un victorioso en el nombre de Jesús. Recuerda que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios para poderle hacer frente a las acechanzas del diablo. Que Dios te bendiga y te guarde en esta oportunidad. Y que todas las bendiciones del cielo se derramen sobre ti y sobre los tuyos. Bendiciones y nos vemos en la próxima.